Ya tenía algo de contenido del diseño en lo que respecta al diagrama de secuencia y al diagrama de clase, ¿no? Vean que estas son las estructuras que se han encontrado, ¿no?, necesarias para poder implementar la lógica y la capa de presentación. Aquí faltan las entidades porque yo les decía que esos elementos tienen un diagrama especial, ¿no?, que es el modelo de la base de datos, ¿no? Nosotros ya hemos aprobado base de datos 1, base de datos 2 y algunos han debido ya proveer base de datos o taller de base de datos, ¿no? Entonces ya conocemos, ¿no?, un poco un modelo que podríamos aplicar en nuestro esquema de base de datos, ¿no? Yo sé que han seguido un modelo lógico, un modelo conceptual y un modelo físico, ¿no? Porque, y hemos aprendido por lo menos el modelo relacional, ¿no?, a aplicarlo por lo menos hasta la tercera forma normal, ¿no?, en la cual establece que los datos ya están en un estado para poder ser implementados, ¿no? Entonces, no creo que tengamos mucho problema en poder elaborar el esquema de la base de datos. Se refiere al modelo físico, ¿no? Ya es un modelo que nosotros podemos percibir con tablas y relaciones, ¿no?, si vamos a aplicar el modelo relacional, ¿no? Entonces, ese es el esquema que vamos a elaborar en este momento, ¿no? Que diría que tendría que dar soporte al caso de estudio que estamos analizando, ¿no?, para poder tanto consultar al cliente como para poder consultar membresías y guardar, ¿no?, una asignación de una membresía. Entonces, esto se hace por caso de uso, ¿no? Pero el modelo físico o el esquema de la base de datos es uno solo, no se hace por requisito funcional, ¿no?, sino que se hace un solo punto de vista que puede ir trabajándose a medida que se vayan desarrollando cada requisito funcional. Como el modelo que estamos aplicando es iterativo incremental, lógicamente que este esquema va a ir refinándose hasta que consigamos la implementación de todos los escenarios de casos de uso, ¿no? Pero tiene que haber un punto de partida, y ese punto de partida tiene que ser lo más completo posible, lo más formal que se pueda de nuestra base de datos. La base de datos tiene que estar constituida de una manera formal para poder ya implementar lógica del software, ¿no? No podemos ir modificándola a medida, ¿no? O sea, modificaciones muy drásticas a medida de que se vayan agregando nuevas funcionalidades, ¿no? Hay que tratar entonces de que sea lo más estable posible. Muy bien. Como este modelo pertenece al diseño, me voy a crear otro paquete al cual, eh, voy a poner el nombre de base de datos, ¿ya? Entonces vamos a agregar un paquete, vamos a ponerle database, base de datos, y aquí voy a colocar el esquema de mi base de datos, ¿no? Muy bien, es aconsejable de que todos los elementos estén en una sola carpeta, ¿no? Dentro de la base de datos vamos a colocar todos los elementos que pertenezcan a nuestra base de datos, ¿no? Muy bien, no está en estructural, vean que aquí no hay ningún modelo de base de datos, peor en el de comportamiento, ¿no? Debería estar en el modelo extendido, ¿ya? Vean que aquí dice modelando datos, ¿no?, o modelamiento de datos, ¿no? Entonces este es el diagrama que nosotros deberíamos elegir. Muy bien, vean que si yo voy a la barra de herramientas solamente hay tablas, vistas, procedimientos, algunas funciones o secuencias, ¿no?, que se puedan aplicar dentro de este esquema, ¿no? Lo que nosotros vamos a modelar prácticamente son tablas y relaciones entre tablas, ¿no? Vamos a aplicar el modelo relacional. ¿Qué otro modelo hay para poder establecer bases de datos? ¿Qué otros modelos conocen, aparte del relacional? ¿O qué otros modelos aprendieron? Si bien el modelo relacional es muy antiguo, ¿no?, pero se sigue usando, ¿no? Es el que más se utiliza dentro del desarrollo de aplicaciones que tengan que ver con gestión de información, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero existen otros modelos. El modelo de orientado a objetos, ¿no? No sé si alguna vez lo vieron.
Hay modelos de base de datos no SQL, ¿no? Que también deberíamos conocerlo, ¿no? Eh, Nosotros vamos a optar, como les dije, por el modelo relacional, ¿ya? Muy bien. Eh, Tendríamos que modelar nuestras tablas. Me voy a basar en el diagrama de secuencia porque ese es nuestro diagrama base. Vamos a colocarlo este en el tercer orden para que no nos varíe la secuencia de los diagramas que hemos hecho. Diagrama de secuencia, diagrama de clase y ahora nuestra base de datos. Muy bien. Tengo un solo escenario yo que he hecho el diagrama de secuencia, por tanto es este de aquí. Muy bien. Vean que aquí yo tengo tres entidades, ¿no? La primera representaba una vista, ¿no? Que sabemos que es una intersección de un conjunto de tablas, ¿no? Podría ser una vista como también podríamos mapearla a una tabla, de repente es una tabla. Aquí ya tendríamos que tomar esas decisiones. Hay una tabla membresía, ¿no? Y hay una tabla asignaciones de membresía. Muy bien. Voy a colocar entonces la primera tabla que tendría que representar a nuestros clientes, ¿no? Voy a utilizar la convención T de tabla para diferenciar a las vistas y voy a asignar el nombre en plural, ¿no? Para que represente a los clientes. Lo que es importante definir el motor de base de datos. Vean que aquí en esta herramienta hay hasta el 2012, pero ya la base de tipos de datos está definida, ¿no? En esta versión que he elegido. En la herramienta, en las últimas versiones ya tiene el SQL Server 2022 también, ¿no? Pero esta solamente tiene hasta el 2012. Ya, pero es válida. Muy bien. Voy a darle a aplicar. Estoy tratando de modelar esta entidad. Vean que nosotros hicimos también el modelo del dominio, que nos puede servir como base también para la abstracción de los datos. Vamos a ver nuestro modelo del dominio. ¿No? En la cual habíamos representado, vean que el registro de cliente, que es el que estoy tratando de modelar, que tiene datos como 6 nombres, apellidos, ¿no? Dirección, teléfono y edad. Muy bien, esto nos sirve de base, ¿no? Para poder definir nuestro esquema de base de datos. Muy bien. Eh, Voy a definir el conjunto de columnas o atributos. Ustedes saben que toda tabla debe tener un identificador, ¿no? Ese identificador debería garantizarnos, ¿no? Que la fila no se va a repetir dentro del conjunto de registro, ¿no? De cliente. Tendría que ser entonces un atributo con esas características. ¿Cuál podríamos asignarle como llave primaria? Su carnet de identidad. Muy bien, este es un valor alfanumérico, ¿no? Podríamos asignarle de tipo nvarchar. Creo que como longitud máxima, no sé cuántos caracteres tiene el carnet de identidad, pero le voy a colocar 20, ¿no? Como máximo. De repente aquí en futuro se aumentan dígitos, no sé, y no me tendría que quedar muy corto, ¿no? Para no modificar la base de datos. Voy a asignar como llave primaria, primary key, a este atributo. ¿Está claro? Muy bien. Voy a definir un
un atributo nombre. También son caracteres, ¿no? No sé, hay algunas personas que tienen hasta 4 nombres, ¿no? Pongámosle 30 como máximo y que no permita valores nulos, ¿ya? El apellido paterno, ¿está bien? Todos tenemos un apellido paterno, hay algunas personas que no lo tienen, ¿no? Vamos a colocarle 30 también como máximo. Este debería permitir valores nulos, ¿no? Porque hay personas que no tienen el apellido paterno. Todos sí deberíamos tener un apellido materno. También le vamos a colocar como longitud 30 y le vamos a dar que no permita valores nulos. ¿Está claro? Muy bien, un teléfono no, un contacto le vamos a poner para que lo podamos llamar. Este, esto no lo tendría que definir numérico, podría ser texto también, porque no voy a hacer operaciones con el número de teléfono. No sé cuánto máximo tiene un número de teléfono, le vamos a poner 15. Y que sí o sí no permita valores nulos para que podamos llamarlo. Necesitamos sí o sí su número de contacto. Muy bien, ¿algún otro dato como la fecha de nacimiento? Habíamos aplicado una regla de negocio que no podríamos otorgar una membresía a un niño, ¿no? Por ese motivo le vamos a agregar la fecha de nacimiento. El tipo de dato tendría que ser de tipo fecha. ¿Qué más necesitamos del el sexo? ¿Es importante? Este podría ser un solo carácter, ¿no? Bueno, pero de repente almacenamos masculino, femenino, ¿no? Pongámosle 10. Sí o sí tiene que tener un sexo. ¿Qué más? ¿Qué nos interesa del cliente? ¿Su dirección de repente? ¿Sí? Este podríamos ponerle un texto largo. Pongámosle en Varchar Max. Podríamos permitir valores nulos, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Qué otro dato más del cliente? Creo que nada más, ¿no? ¿Con eso es suficiente? ¿Ustedes creen? Muy bien. Muy bien, entonces hasta el momento está así nuestra tabla cliente, ¿no? Muy bien, y tenemos una sola restricción de llave primaria, ¿no? Que aparece aquí. Muy bien, esto va a dar soporte entonces al registro de clientes, pues, ¿no? Que me va a garantizar que el CI no se va a repetir, ¿no? Como llave primaria. Estos valores se pueden repetir, pueden haber miles de clientes con Juan, ¿no? Con el mismo apellido, tanto paterno como materno. Bueno, el número de contacto no creo que se repita. La fecha sí se podría, el sexo peor, ¿no? Y la dirección también. Muy bien. He entonces representado esta entidad, ¿no? Que está aquí. Está representada por esta tabla.
¿ya? Si los clientes tuvieran clasificado, ¿no? Tendría que haber una tabla que los clasifique, ¿no? De repente hay clientes VIP, no sé, que tienen un trato especial, ¿no? No sé, no. Si el caso se fuera, aquí debería haber una tabla que los clasifique, ¿no? Pero no hemos considerado eso en el negocio, ¿no? Muy bien. Veamos nuestro diagrama de secuencia. La siguiente tabla es la membresía, ¿no? Muy bien, de la misma manera voy a hablar una tabla a la que le voy a llamar T membresía. Membresía. Muy bien. Tendría que corresponder también al mismo manejador de base de datos, ¿no? Vamos a entrar a su columna. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cuál sería su llave primaria? Si la membresía tiene más o menos según la abstracción que nosotros habíamos definido, a ver, lo vamos a poner acá. El diagrama del dominio, si teníamos las membresías, aquí están. Esta es la asignación, tiene un nombre y un costo, ¿no? ¿Cuál sería la llave primaria? Yo les pregunto. ¿Cuál de los dos atributos cumple para ser llave primaria? ¿Qué me dicen? Pueden haber dos membresías que tengan el mismo costo, ¿no? Y ahí está listo, ¿no? Se va a repetir. ¿El nombre? ¿Qué me dicen? ¿Qué hago en esta situación? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo que dice? Inventarnos una, ¿no? La solución es inventarse una llave que haga única a la fila dentro del registro. Oye, como soy bueno para inventarme, le voy a poner un nombre. Le voy a poner membresía ID, ¿no? Me voy a inventar un identificador, una llave primaria, que no está definida dentro de la entidad. El usuario no debería darse cuenta de la existencia, ¿no? Peor ingresar ese valor, ¿no? Él va a ver el nombre y el costo, ¿no? Que es lo que le interesa. Pero para poder lograr esa relación, ¿no? Y para poder cuidar la integridad de los datos, tanto referencial como de la tabla, me voy a inventar este atributo, que tendría que garantizarme que sea único, ¿no? Muy bien. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tipo de dato tendría que ser? ¿Cómo dice? Entero. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Está bien? Tendría que ser entero, ¿no? Y que se vaya generando automáticamente, ¿no? Porque no se debería dar cuenta el usuario, ¿no? No va a ir metiendo uno, ¿no? Otro, dos. Imagínense 1000 membresías, no se va a llevar a, no va a tener en la mente cuál membresía es cuál, ¿no? Lo va a hacer el gestor de base de datos. Muy bien, el compañero está en lo correcto. Tendría que ser entero. Pero tendría que aplicar mecanismos de identidad, ¿no? Vean que acá dice autonumérico falso, ¿no? Yo le voy a decir que tendría que ser verdadero, pues, ¿no? Para que se autogenere.
Va a empezar desde 1 y va a ir incrementando en 1. El primer registro que guardemos, 1. Se guarda otro registro, 2. Se guarda otro registro, 3. Y ese se genera de manera única. Si ustedes eliminan el 2, ese 2 no vuelve a generarse. Para cuidar la integridad referencial, ¿no? Eso debimos haber aprendido en base de datos, ¿no? Somos capos en base de datos. Deberían enseñarme base de datos. Muy bien, con esto ya yo configuré mi clave primaria, ¿no? Esta debería ser mi clave primaria. Listo, he garantizado que va a ser único y que no se va a repetir nunca, ¿no? Muy bien. ¿Me interesa el nombre de la membresía? Vamos a ponerle nvarchar. De repente son valores autonuméricos, o digo alfanuméricos, ¿no? Para cuidar eso le voy a poner nvarchar y pongámosle 50 como máximo, ¿no? Muy bien. Este que no permita valores nulos, ¿no? Necesariamente tiene que tener un nombre, ¿no? No puede ser vacío. Y el costo, ¿no? ¿El costo qué tendría que ser? ¿Moneda? Money, pues no. Moneda. ¿Por qué dudan? Y tiene que tener un valor, pues, ¿no? No tendría que ser nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. Y al que me responda le voy a dar 30 puntos sobre el segundo parcial. ¿Ustedes creen que si yo dejo así esta tabla, estoy cuidando la integridad de los datos? ¿No? Es decir, estoy garantizando de que no se van a repetir. ¿Quién dice no? A ver, levántese. Me quiero que me expliquen por qué. Si me explican el por qué, le pongo los 30 puntos. A ver. Anímense. No tengan miedo. Son 30 puntos. No puedes garantizar la aprobación del segundo parcial. Peleamos por dos que ya les di. Como pregunta, ya tienen 50. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? A ver qué dicen. La pregunta es que si yo he definido así como está mi tabla, con esa llave primaria y esos valores de atributos, estoy garantizando de que no se van a repetir mis datos, mis vidas, mis registros. Hemos definido una llave primaria, ¿no? Que supuestamente me va a garantizar eso. ¿Qué me dice? Con 30 puntos. Voy a poner a 40. Estamos a punto de aprobar. Ya llevaron en base de datos. ¿No? Ya llevaron en base de datos. ¿Vale? Parecen y explíqueme por qué. La respuesta sería sí o la respuesta sería no. Sí, garantiza esta tabla que no se va a repetir. ¿Qué dice? ¿Nadie está en contra? ¿Quién está en Estoy de contra? acuerdo con el compañero, ya que básicamente si una carga primaria y el software básicamente va a ir aumentando a carga primaria. Le doy 50 que le diga lo contrario a los compañeros. ¿Quién se anima? 11. Discútanle al compañero.
que está equivocado, porque mi posición es esta. Bien, con 50 puntos. O todos están de acuerdo con el compañero. ¿No? ¿Ves que está bien? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Es más. ¿No? Le doy 60 puntos al que le discuta al compañero. Anímense. Ahorita él mismo se va a contradecir. Yo diría que no, porque necesita algo para que se relacionen a dos tablas para que no se pueda. No, es solamente analicemos esto. No con la relación. Solamente quiero que me garantice que los datos no se van a referir en esa tabla. El compañero dijo, tenemos una llave primaria que garantiza que me va a ser única cada fila. No se va a repetir. Esa es la posición del compañero. Pero ahora que escuchemos a todos. Yo creo que una clave primaria no es suficiente para la base de datos. Necesitaríamos una clave foránea. En este caso no tiene relaciones hasta el momento, no hay clave foránea. No. Solamente con estos datos analicemos. Discutimos, ¿no? Pero discutimos mal. La primera parte estaba correcta, ¿no? De que con la clave primaria no garantizamos, ¿no? Que sea uno. La regla de dominio. A ver, no, le voy a dar su porcentaje al compañero, pero no 60, ¿no? Porque me lo dijo a medio, ¿no? Pero por ahí va la solución. Analicemos la tabla. ¿Cómo no van a querer ganarse 60 puntos? Muy bien. Muy bien, pero la creamos con tres atributos. Una llave primaria, que nos inventamos, que está el nombre y está el código. Así estaba definido. La llave primaria era una llave que nos inventamos, que era altera, que era incremental, ¿no? Que iba a garantizar que identificamos cosas. ¿No? Muy bien, pero le voy a dar una chance. ¿Quién dice no? A ver, aparte del compañero, para que pueda ganarse a punto. Antes de que yo le explique. Yo digo no. No, en la primera parte del compañero, perfecto. Yo también apoyo de que con esta llave primaria no garantizamos pues la integridad de los datos. ¿Por qué? Hagamos un ejercicio. Voy a ingresar en una fila que generó la llave número 1. Para decía ahí, le dijimos que empiece en 1. No, generó un 1. Le pusimos un nombre. Pongamos de Carlos, ¿no? Pongamos, no empiece el nombre de la vecina. Claro. El costo va a ser 100 bolivianos. Lo guardó la fila. ¿No? Insertemos otra fila. Generó el número 2 para la membresía. Vuelvo a repetir cargo. Pongámosle 200. Va a permitir guardar. ¿No? Pero vean que ya mi membresía se está repitiendo. Ya no es única. Porque hay dos cargas. Cuando el usuario quiere elegir una, va a decir cargo y cargo. No estoy cuidando la integridad de los datos. Se están repitiendo. Le voy a dar 30 puntos al que me dé la solución a eso. ¿Cómo yo arreglo esta estructura para que garantice que sea único? ¿Cómo? ¿Qué restricción? El ticket, la que se permite que. Perfecto. Esa es la solución, ¿no? Hay que colocar índice de tipo único. ¿A cuál atributo? Le doy los 30 si me dice a cuál atributo.
¿Quién dice a otro o cualquier otro atributo? Membresía, si eso se está repitiendo. El índice único ya está como clave primario, ¿no? Bueno, le voy a dar 10 puntos. No, porque iba por ahí. No, tiene que ser a la membresía. Y al compañero le voy a dar sus 10 puntos también. No, porque ese es el valor que se va a repetir, ¿no? Y que está permitiendo al usuario que se escriba sin restricción, ¿no? Entonces voy a colocar un índice de tipo único al nombre para que no se repita ese nombre en toda la colección de membresía. Sencillo. Perdieron de aprobar la segunda parcial. Muy bien, ¿y cómo hago eso? ¿No? En mi modelo. Vamos a entrar al detalle. Vamos a entrar a las columnas. Vean que aquí dice restricciones y índice. Aquí está el índice de llave, la restricción de llave primaria. Yo le voy a poner un nombre a mi índice y se lo voy a aplicar a la membresía, ¿ya? Muy bien, aquí el tipo de índice le vamos a poner único, como dijo el compañero, y debería estar aplicado al nombre. Entonces le voy a dar doble clic aquí para que acá me aparezca esa columna. Muy bien, está aplicado a la columna de nombre, es único y se llama IX por índice, membresía, ¿no? Con esto garantizo de que ya no se va a repetir esa membresía. Vean que el modelo en UML aparece ya subrayado. Es que esto no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Me va a garantizar de que sí, el identificador no se va a repetir, pero los nombres se podrían repetir, ¿no? Con esto sí ya la integridad de los datos van a estar cuidadas de manera correcta. Muy bien. Vamos a terminar con la última entidad, que sería no, creo que no hay más, no, a ver dónde está. Aquí, las asignaciones de las membresías, ¿ya? Muy bien, vamos a crear esa tabla. De asignaciones. Me van a avisar en el momento de que den el examen, ¿ya? A quienes les di la nota. Asignaciones. Membresía. Muy bien, esto tiene que tener el mismo motor de base de datos, como le digo, no podemos combinar dos. Vamos a definir los atributos. Muy bien, ¿qué columnas podría tener esta tabla? La asignación de la membresía, qué sé yo, tiene una fecha de asignación. Se le asigna a un cliente y se le asigna la membresía. Y aparte se le asignan los valores de vigencia, ¿no? Desde cuándo y hasta cuándo está vigente. Y aparte tiene un estado, ¿no? Y tiene un costo. Muy bien. ¿Cuáles de esos podrían ser una llave primaria? ¿Cuáles me garantizan que sea una llave primaria? La fecha se va a repetir, ¿no? Porque por ejemplo, un conjunto de clientes podía ir el mismo día a solicitar su asignación, ¿no? El dato del cliente quizás en un mismo día no vaya, ¿no? Pero de aquí a un mes va a volver, pues, ¿no? De repente a renovar su membresía. No me sirve. El tipo de membresía tampoco, la membresía tampoco, ¿no? El costo peor, el estado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me invento? ¿No? Muy bien. Inventémonos. Le vamos a poner asignación, ID,
Este habíamos dicho que tendría que ser un entero, que lo íbamos a poner como llave primaria y que debería ser autoincremental, ¿no? Lo estamos inventando, va a ir de uno en uno. Muy bien. Me interesa la fecha de la membresía en que ha sido asignada. Muy bien, entonces le vamos a colocar aquí de tipo fecha, ¿ya? Este no debería ser nulo, no debería permitir valores nulos. Me interesa el costo sobre el cual se le está aplicando la asignación. Lo vamos a almacenar de manera histórica. Le voy a poner moneda a este. Y que sí o sí tenga un valor, ¿no? Dependiendo de la membresía que se le... Y tiene un estado, que puede estar vigente o puede estar vencido, ¿no? Muy bien. Esos son datos propios de la membresía. Muy bien. Muy bien. Aquí se van a repetir, pues, lógicamente, ¿no? La fecha, los costos, el estado, ¿no? Por eso lo voy a dejar así libre. No, aquí sí tendría que cuidar, ¿no? Muy bien. Pero ahora estamos en el hecho de que estas tablas no están aisladas, pues tienen relación, ¿no? Y para aplicar relaciones tendríamos que ver multiplicidades, ¿no? O cardinalidades, de repente algunos autores le llaman cardinalidades, que es el número de objetos que se relaciona, ¿no? Entre un objeto y otro, ¿no? Muy bien. Vean que esta asignación, esa tabla de asignación es una intersección de membresía y cliente. Al cliente se accede al servicio de membresía, ¿no? Y estas membresías son otorgadas a los clientes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo yo voy a saber que una asignación ha sido otorgada a un cliente? Tendría que establecer una relación, ¿no? Muy bien, tiene que existir una relación, ¿no? La relación va entre cliente, ¿no? ¿Un cliente puede acceder a muchas membresías? Sí, pues no, a más de una. ¿Una misma membresía puede ser asignada a un cliente? ¿Por qué? Por ahí Juan Pérez va y quiere una asignación de un cardio, se le da. Viene Juana, también quiere cardio, se le puede dar. Sí se puede, ¿no? Ah, entonces la relación va de mucho a mucho, ¿no? ¿Sí? Así está. Yo les hago una pregunta. ¿Esa relación de muchos a muchos se la puede implementar? Es decir, un manejador de base de datos me permite implementar relaciones de esto. Sí. Hemos aprobado base de datos. A ver, 20 puntos sobre el segundo parcial. Al que me diga, sí se puede por este motivo. No se puede por este motivo. Busquen en internet, busquen la tecnología. Para eso está. La pregunta es, ¿se pueden implementar relaciones de mutuo a mutuo? Sí. ¿Con cuál? ¿No se puede? ¿Cero? Confiamos todo lo así. No sé, me parece que están consultando mal. Voy a dar otra chance.
Conocemos los tipos de relaciones, ¿no? De uno a uno, de uno a mucho y de mucho a mucho. La pregunta va, ¿se puede implementar una relación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si se puede, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿No? Voy a establecer una relación aquí y acá. Por ahí va. ¿No? Por ahí va. Usted dice que no se puede, o que se puede. Usted. Que se puede. La llave de la tabla pasa al otro lado, pasaría a membresía. Y la tabla de membresía pasaría acá. ¿Eso me está diciendo? Y le hago otra tabla. Pero la pregunta va en las relaciones de mucho a mucho. Muy bien. No se puede. Ningún manejador de base de datos lo puede hacer. ¿Cuál es la solución? Mapear a la relación de uno a mucho, que sí se puede. Era como el compañero decía, ¿no? Hay que crear una tabla intermedia. No se puede. Pregunta de examen. No. Claro, no se puede. En esos 10 segundos que le voy a dar para responder, no se puede. No se puede porque ningún manejador lo soporta, ¿no? Es un modelo conceptual, es una relación de entendimiento. ¿Lo pueden utilizar en el modelo conceptual? Lógicamente, para entender. Pero ya en un modelo físico, que es el que estamos construyendo, un esquema físico, no se puede. Hay que mapear a las relaciones de uno a mucho. Y que si se puede. Que la regla dice que la llave del extremo 1 pasa al extremo mucho, ¿no? Eso dice. Muy bien, esta tabla es la que decía el compañero que se debe crear tabla intermedia. ¿No? Entonces la relación va a ir de aquí a aquí y de aquí a acá. Para poder lograr en el modelo conceptual que pusimos, un cliente puede acceder a un conjunto de membresía. Como una misma membresía puede ser otorgada a un conjunto de clientes, a un mismo conjunto de clientes. ¿No? Entonces voy a establecer eso para poder implementar. ¿No? Nadie se va. Tanto dinero regalarle puntos. Muy bien, yo les digo entonces que tendríamos que establecer relaciones entre esta y entre esta y esta, ¿no? Eso dice la intersección. Yo les pregunto, ¿qué llave va a pasar a dónde? A ver, el que me diga eso le voy a dar 10 puntos. Si la relación de esta a esta va aquí, ¿cuál llave va? ¿Esta llave pasa acá o esta llave pasa acá? ¿La del cliente pasa a la membresía? ¿Quién dijo? ¿Usted? Ya, le voy a dar los 10 puntos. La regla dice que la del extremo 1 debería pasar al extremo mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Crearla la llave de este lado? Pues no. Entonces debo crear un atributo más. Lo voy a crear, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner CI. Muy bien, lo que hay que tener cuidado para hacer esto es que no importa el nombre del atributo, pero sí el tipo de dato. Es nvarchar 20. Entonces acá también tendría que ser nvarchar 20. Si no, no voy a poder establecer la relación. Entonces interesa el tipo de dato y la longitud. 20.
Está bien. Muy bien. Voy a establecer la relación. Vean que con la herramienta se hace desde el que la recibe al que la otorga. Entonces voy a jalar una relación entre ambas. Y voy a decirle es de asociación. Muy bien, si le doy doble clic, vean que aquí me seleccionó el CI de la tabla cliente y el CI de la tabla asignaciones. Muy bien. La relación es 1 a mucho, ¿no? No le voy a poner obligatoriedad y le voy a decir que es de 1 a mucho, que por lo menos es 1, ¿no? Que por lo menos una asignación va a tener un cliente, ¿no? De repente no vuelve más al gimnasio, ¿no? Pero por lo menos una. Si le pongo 0, quiere decir que ¿para qué lo voy a registrar si no va a ser para asignarle una membresía, ¿no? Por lo menos una le voy a asignar. Por eso aquí le estoy poniendo de 1 a mucho y no de 0 a mucho. Muy bien, voy a establecer la restricción de eliminación que se elimina en cascada. Cuando yo elimine al cliente, que se eliminen todas sus asignaciones. Porque de repente quedó las asignaciones y yo eliminé al cliente. Ahí va contra la regla de integridad también. Muy bien. El de actualización también le voy a poner en cascada. ¿Para qué? Si yo cambio el valor del CI de este cliente, que todas sus asignaciones también se cambien. Porque imagínense que cambio acá y acá queda con el anterior CI. No va a haber relación, ¿no? Por eso estas restricciones tienen que ponerse en cascada. Muy bien. Listo. Ahí está. Y por último, también habíamos dicho de que debería establecerse la relación entre estos y estos. Quiere decir que la llave de membresía va a pasar aquí también. Entonces voy a crear ese atributo también. Muy bien. Para terminar nuestro modelo, le voy a colocar aquí membresía ID, creo que. Sí. Y es entero. Es entero, ¿no? Muy bien. Ahora sí puedo establecer la relación entre ambos, ¿no? Le pongo asociación y le doy doble clic para ver la relación. Vean que me reconoce ya el mismo nombre y el mismo tipo en ambas tablas, ¿no? Está perfecto. Le vamos a poner aquí igual en cascada y acá también, para lo mismo que discutimos. Aquí también tendría que ser de 1 a mucho, ¿ya? Muy bien. Facilísimo. Este es nuestro esquema de nuestra base de datos. Voy a quitarle los conectores para que no me saturen el diagrama. Así. Sencillísimo. Con esto ya yo puedo asignar membresías a mis clientes. Y saber cuándo vence, ¿no? Y saber el estado de la membresía y el costo, ¿no? El costo aquí se almacena, está acá, ustedes dirán, no, pero si ya está en la membresía, el costo, ¿para qué lo vamos a colocar acá? Pero el día de mañana o de aquí a un mes ese costo puede variar, ¿no? Y si yo cambio acá, va a cambiar acá. Pero si lo almaceno históricamente, se va a mantener al precio al que fue otorgado en esa fecha, ¿no? Y yo puedo saber de aquí a un mes cuánto era el valor del costo de esa membresía. Muy bien, sencillísimo. Este es nuestro modelo de nuestro esquema de base de datos. Y con eso terminaríamos nuestro esquema.